Invitación y bueno, valoro mucho que hayan venido hasta acá y esto de sentirse parte de un proyecto que es más grande. Digamos, nosotros vinimos a presentar un libro, pero bueno, está el proyecto del mural o sea, no el proyecto del mural, sino esta parte del proyecto que es más grande. Y Paul decía bien hoy, algo colectivo. Y yo siempre trato de remarcar esa parte en lo que escribo, por lo menos en esta etapa, porque cada uno cuando hace una actividad, una acción, un pensamiento, no es producto de uno mismo. Por ahí estamos viviendo momentos donde se alimenta que nosotros pensemos en salvarnos solos, salvar de cómo al que tenemos al lado, pero me parece que este libro es una idea bien que viene a romper un poquito con, con lo que hoy vivimos, digamos. ¿Por qué? Porque hoy, como lo decía Paul, esos testimonios que fueron grabados a gente que vivió la primera mitad del siglo XX en la Gallareta, ustedes no sé si se imaginan lo que habrá sido Vera, Gallareta, Los Montes, bosques eran porque eran árboles muy viejos, digamos, árboles milenarios, que habían nacido y que nadie había más que la vida de los cazadores recolectores, de los primeros habitantes de este suelo, después de los aborígenes, pero que ellos sí tenían un contacto y un cuidado con la naturaleza como el que por ahí buscamos y tratamos de reflejar con toda esta concientización y todos estos proyectos de concientización. Así que yo aprovecho para felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Hace falta que ustedes se movilicen, que ustedes discutan ideas, que discutan proyectos, que se involucren, que tomen la iniciativa para mejorar lo que cotidianamente circulamos, que es nada más y nada menos que el mundo en el que vivimos. Yo le vengo a contar la historia de una novela que digo que fue colectiva porque esas entrevistas que se le hicieron a mucha gente que vivió en la Gallareta, que vivió en los obrajes, que vivió en el monte, en la primera mitad del siglo XX, fueron recolectadas por la Biblioteca Popular Tanino con entrevistas que hizo Lidia Fontana y Adolfo Campo, que son los fundadores de la biblioteca y los impulsores del proyecto que mencionaba Paul. Y bueno, yo colaboré siempre con la biblioteca, en algún tiempo, un periodo corto estuve en la comisión, pero sí siempre estuve involucrado en cada actividad que hacían, apoyando, involucrándome y obviamente relacionado siempre con lo que habían vivido nuestros abuelos, nuestros vecinos. Y ahí me encontré con esos testimonios de los que hablaba Paul, que están en una carpeta anillados para material de consulta. Y bueno, y la verdad chicos que como sucede con la lectura, no sé si a ustedes les gusta leer, a alguno les gusta leer, más o menos. Bueno, a mí, yo le cuento mi experiencia con la lectura. Eh, yo cada vez que compro, me regalan o pido prestado un libro, eh, siempre tengo la sensación o me mueve una inquietud que hay algo interesante ahí adentro y hay algo por descubrir. Y generalmente siempre supera las expectativas de uno. Por más que el libro esté mal escrito, por más que uno no esté de acuerdo con lo que dice el autor, un libro siempre abre abre no solo la posibilidad de conocer la idea o las ideas de alguien, sino que se alimenta uno, digamos, digo, se abre para adentro, digamos, para que uno se pueda transformar con lo que el otro piensa, compartir con los demás. Ya sea pensamiento, ideas, acciones, historias, como en este caso. Bueno, le decía que en esos testimonios, a mí, al leerlo, encontré un universo literario.
y la verdad que lo que venía escribiendo hasta el momento estaba influenciado por un tipo de literatura que me gustaba, pero que estaba ligado a la literatura europea, al renacentismo y cosas muy que no eran nuestras. Entonces, así como me habían cambiado esos libros en su momento la cabeza y las ganas de hacer cosas y de escribir, ya sea poemas, poesía, algún cuento, alguna novela, las historias de mi gente, de mis vecinos, de mis abuelos, me cambiaron también para siempre la manera de ver mi pueblo, la manera de ver mis vecinos y bueno, y lo que yo veía y necesitaba hacer para tener una convivencia mejor con mis vecinos y con mi pueblo. Así que ahí encontré historias muy atrapantes que hablan ya sea de historias trágicas, de violencia, algunas anécdotas muy graciosas, pero que recogen recogen lo que somos como pueblo, lo que es nuestra historia. De eso somos parte nosotros. A veces encontraba dichos que nosotros decíamos en la actualidad y encontraba que se venía diciendo ya de principios del siglo XX. Y entonces toda esa construcción social que que se hizo entre opresores y oprimidos en mi comunidad, porque fue así, porque había una empresa que era la manda más, era la que dictaba todo, la que era el Estado propio. Nosotros no teníamos presencia del Estado más que una escuela y con el tiempo un juzgado de paz y bueno, y obviamente la policía que siempre respondía a los intereses de la forestal. Pero también había una historia que no se contaba, que era lo de la de los oprimidos, la que habían sufrido las matanzas en las primeras huelgas. Hoy Paul decía que nosotros en La Gallareta fuimos uno de los primeros pueblos en la provincia en tener red cloacal, luz eléctrica, la fábrica tenía una usina que le daba luz a todo el pueblo. Y es una realidad, pero ¿por qué? Uno tiene que preguntarse por qué existen esas cosas. Y nosotros en estos testimonios y en otros testimonios nos dimos cuenta que eso existía por las luchas obreras. En principio del siglo XIX, XX, XXI hubo una gran matanza de obreros de la forestal, que se conoce como la masacre de los obreros de la forestal, o la huelga de la forestal, donde luchaban por no trabajar 16, 17 horas todos los días, donde puedan tener un día de descanso. Y la reacción de la empresa fue la violencia, de la gendarmería fue la violencia. Hubo revueltas obreras en todas las fábricas, viniendo de Villa Guillermina, Villa Ana, Tartagal, La Gallareta. Y bueno, la escalada de violencia fue tal que hubo una masacre muy grande. Después de eso, la forestal tiene una política social, ¿no?